Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un circuito eléctrico básico. ¿Por qué se le llama así o por qué le llamo así a esto, a lo que vamos a hacer? Un circuito eléctrico básico, precisamente, pues pues es el circuito más sencillo que podríamos armar en electrónica o en su caso en electricidad. Hoy en día pues están utilizando muchos LEDs en la actualidad para iluminación. Por ejemplo, aquí hay una lámpara de LED, esta de acá, esta lamparita pues es de LED y pues es la que me está ayudando ahorita a iluminar el campo visual ahorita pues de lo que vamos a hacer para que enfoque un poquito mejor la cámara, ¿verdad? Entonces, esta luz LED pues me permite iluminar a un bajo costo, pues áreas bastante amplias, tiene una gran duración, una durabilidad y una eficiencia energética, que es lo que estamos buscando, pues bastante alta, ¿sí? Entonces, el circuito que vamos a hacer, si quieren ir tomando nota, es este. Recuerden que las líneas rectas en los diagramas pues son alambres. Entonces, aquí la estrella pues va a ser el LED, ¿no? El LED no es más que un diodo emisor de luz, ¿sí? Sus siglas están en inglés, Light Emitting Diode, ¿no? Y su símbolo tiene una flechita o un par de flechitas que nos indican que es emisor de luz. La mayoría de los semiconductores son emisores de luz. El silicio, el germanio, etcétera, etcétera, el galio, el selenio, el carbono, pues son precisamente semiconductores que emiten luz. A este LED le vamos a conectar un voltaje. En este caso lo voy a representar con una flechita abierta, ¿sí? Que es mi fuente de voltaje. En el caso de ustedes, pues van a utilizar una fuente de voltaje, eh, fija, que es de 6 volts o de 5 volts, dependiendo el revividor de baterías que hayan ustedes escogido. Posteriormente, pues vamos a tener que colocarle una resistencia limitadora de corriente, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Y este es el circuito eléctrico básico. ¿Por qué? Porque va a tener un dispositivo de fuente de alimentación, de excitación. Esta es la carga junto con la resistencia de carga, ¿verdad? Y vamos a tener nodos de conexión, que en este caso van a ser entre el LED y la resistencia, van a ser soldaduras, ¿sí? Esa va a ser nuestras, pues sí, nuestra manera de conectar el circuito, tanto con alambres como con una placa de circuito impreso, ¿sí? Vamos a hacer de las dos maneras para que no queden dudas. Entonces, vamos a pasar de la parte teórica, que es esto, el diagrama. Este es un diagrama simbólico. Es un diagrama simbólico. Vamos a poner aquí. Diagrama simbólico. ¿Sí? Básico. Bueno, tenemos entonces esos componentes en el diagrama básico, simbólico, ¿ok? Entonces tenemos, esto viene siendo carga,
o resistencia. Este va a ser también una carga, que va a ser el que va a convertir la corriente eléctrica en luz, y esta es la fuente de alimentación. Fuente de alimentación. ¿Ok? ¿Hasta ahorita hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna, ninguna? No. Ninguna. Hasta ahorita no hay ninguna. Entonces, todos los circuitos electrónicos se construyen en base a los diagramas. ¿Sí? En base a los diagramas. Por ejemplo, hay libros donde ustedes pueden, pues pueden armar circuitos con diagramitas así, ¿sí? Pero para eso ustedes deben de tener entrenamiento electrónico, ¿verdad? Que es el que están ahorita tomando. Por ejemplo, este es un circuito integrado, el 555, resistencias, este es un potenciómetro, ¿sí? Este viene siendo un capacitor electrolítico, este es un LED infrarrojo, ¿sí? ¿Qué le faltaría a este LED? Bueno, pues aquí tiene la flechita, pero le falta la flechita. Este es un fototransistor y es un sistema de control remoto infrarrojo, el transmisor y el receptor, ¿no? Por decir, ¿sale? Si quieren ustedes encender o apagar la luz, pues pueden armar este circuito, ¿sí? A distancia. Y así, todo en electrónica, pues vienen siendo circuitos, ¿verdad? Diagramas, ¿sale? Entonces, este va a ser su primer circuito, sus primeros símbolos que van a ir aprendiendo, ¿ok? Bueno, pues vamos, manos a la obra, vamos a hacer las conexiones. ¿Y cómo hacemos las conexiones aquí? Bueno, pues lo primero que necesitamos es identificar cuáles son las partes del LED. Las partes del LED, pues vienen siendo ánodo y cátodo. ¿Y cómo los identifico? Alguien me diría, puesto que la resistencia pues no tiene problema, la resistencia no tiene polaridad. Entonces, la puedo yo conectar así o la podría yo conectar así. ¿Sale? Entonces, aquí el detalle es, pues tomar el diodo, ¿sí? Un diodo LED y verlo a contraluz. ¿Ok? Estos LEDs comunes y corrientes los vemos a contraluz y aquí vamos a encontrar con un par de banderitas, ¿sí? De hecho, aquí las voy a dibujar. El LED va a tener dos terminales, ¿sí? Una se va a llamar cátodo y la otra se va a llamar ánodo, ¿sí? Esa es la situación de los LEDs, ánodo y cátodo. Entonces, esta va a ser la terminal del ánodo, ¿sí? Positivo de la fuente de alimentación, y este va a ser el cátodo. La parte del ánodo es la parte positiva del LED y la parte del cátodo es la parte negativa. Si alimentamos al revés, el LED pues no va a encender, ¿sí? No va a encender. Entonces, vamos a identificar cuál es el ánodo y el cátodo. Muy fácil. Dibujamos aquí el LED. El LED va a tener una bandera grandota y una bandera chiquita. Y la bandera chiquita va a tener una pata más larga, un pin más largo, y este le vamos a llamar ánodo, ¿sí? Mientras que la bandera más grande va a ser el cátodo, y va a tener la pata o terminal más corta. Aquí se ve la diferencia entre las terminales, ¿sí? Hay una terminal más larga que otra, sutil, ¿verdad? Sutilmente hay una más corta. La corta es el cátodo y la larga es el ánodo. O la banderita grande es el cátodo y la banderita chiquita es el ánodo. Vistos a contraluz. La otra también, pues es, a ver si podemos checar con el multímetro. En algunos multímetros enciende en polarización directa
O sea, cuando el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Entonces vamos a ver si enciende, a ver si con la luz que hay podemos ver si enciende, ¿verdad? Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve cómo enciende? Sí. Es que ese retardo es por la cámara, disculpen, pero pues, trae autoenfoque. Ahí está encendiendo. Quiere decir que esta terminal es la positiva. Sí, la terminal larga es la positiva y la terminal corta es la negativa. Ahí está encendiendo. Sutilmente se ve. ¿Sí? Se ve sutil. Ok. Entonces, vamos conforme a este diagrama a hacer el armado. Voy a acomodar aquí la tercera mano. Voy a acomodar aquí el LED. El LED va a ser pues, nuestro principal referencia. Este es el cátodo y este es el ánodo. Entonces, el LED va a tener asociado una resistencia, en este caso de 1000 ohms, al cátodo. Entonces vamos a acomodar vamos a acomodar aquí la tercera mano para que podamos realizar la soldadura entre el cátodo y la resistencia según el diagrama, ¿verdad? Así estaría según el diagrama. Cátodo a la resistencia. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a hacer el circuito. Es muy fácil y muy rápido. Ya nuestro cautín pues, está estañado. ¿Sí? Nuestra punta estañada. Bien importante, ¿no? Punta estañada. Y primero se coloca el cautín y posteriormente se coloca la soldadura, ¿sí? Para tener una soldadura que no sea fría, ¿sale? Ahí está. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestro circuito armado. Así de sencillo, ¿sí? Si habían imaginado lo sencillo que iba a ser, ahí está el circuito, ¿sí? ¿Qué nos falta? La fuente de alimentación, ¿ok? Ahí nada más nos faltaría conectar la fuente de alimentación. Y para ello, pues vamos a utilizar unos conectores que se llaman caimán. Disculpen la tardanza, pero aquí están los caimanes. En este caso no son caimán, perdón, van a ser banana caimán, puesto que la fuente de alimentación con la que cuento, vamos a pasar para acá el equipo, pues la vamos a fijar a un voltaje de 5 volts, ¿sí? 5 volts. Vamos a fijar las 5. Ahí están 5 volts. Aquí está el positivo y el negativo. En este caso, ahí está la banana, positiva y negativa, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a conectar, ¿sí? Este es el cátodo del LED, el que está soldado, pues va al negativo junto con la resistencia. Y el positivo va solito. Y ahí está el LED encendido.
¿Sí? Ahí está el LED encendido. Y podemos hacer mediciones. ¿Ok? Podemos hacer las mediciones. Ahí está se ve el LED encendido, ¿verdad? Ahí se ve mejor el LED encendido. Pues vamos a hacer las mediciones. Vamos a medir el voltaje en la resistencia y en el LED. Y vamos a hacer algo bien interesante. A ver, si quieren ir tomando nota, pongan voltaje de alimentación. Voltaje de alimentación, en este caso, con el multímetro en volts de corriente directa, aquí acostadito. Volts de directa, vamos a medir el voltaje de alimentación, que es de 5.1 volt, ¿ok? 5.1 voltaje de alimentación. Entonces le vamos a poner aquí en el diagrama 5.1 volt, ¿ok? Voltaje de alimentación 5.1 volt, medido, ¿verdad? Ahora, voltaje en el LED, fíjense bien, positivo con positivo y la terminal negativa al cátodo. 1.8, casi 1.9 volts en el LED. 1.9 volts en el LED, ¿ok? Vamos a ver ahora en la resistencia. ¿Cómo mido el voltaje en la resistencia? 3.2 volts. 3.2. 3.2 volts. ¿Ok? Bueno. Ya tenemos las mediciones. Observen bien. Ya tenemos las mediciones de alimentación de aquí a acá. 5.1 volts. De LED de ánodo a cátodo. 1.9. Y de el cátodo o la resistencia al negativo, 3.2 volts, ¿ok? Si nosotros hacemos números y atendemos a esto, que el voltaje de entrada, aquí voltaje de entrada, es igual al voltaje del LED más el voltaje en la resistencia, pues se cumple, ¿verdad? Es 1.9 más 3.2 volts. Esto da 5.1 volts. Quiere decir, con estas mediciones, va a querer decir que nuestro circuito